Ve y se escucha bien porque tengo unos problemitas todavía con el audio. Bueno, ok, listo. Gracias por las manitos. Bueno, vamos a empezar repasando algunas cosas del primer parcial, el segundo y el tercer parcial que les di recién y en teoría tendrían que estar frescos todavía. Vamos a repasar algunas cosas del primer parcial, así lo más preguntado. Que hoy no tuve mucho tiempo, pero ahora ya llegué y voy a ir empezando a subir más cosas al grupo. Cuadros importantes, conceptos importantes. Hay muchos conceptos que son importantes y hay que saber diferenciarlos y no confundirlos, ¿sí? Entonces, el primer parcial, hablando específicamente de los primeros temas, vamos a hacer un breve repaso rapidito de los conceptos básicos, los niveles de la organización. ¿Dónde está el mouse? Ok. Esto de acá, procesos vitales, características de la vida, muy diferente a procesos vitales, por eso se llama vitales, vitales de vida, los procesos básicos de la vida de un ser humano, de un ser viviente, y las características de la vida que hace referencia a otra cosa, ¿sí? Lo que más suele preguntar para los finales, hablando específicamente, es en relación a los procesos vitales básicos que vienen a ser 5. ¿Sí? Los que están marcados con rojo son los más preguntados y también esto de acá. En realidad los 5 son cosas que tienen que saber, ¿sí? Así que memorícense como el título y las características. Procesos vitales básicos, crecimiento y desarrollo, diferenciación y adaptación celular, metabolismo y estado nutritivo, movimiento y respuesta, control genético y reproducción. Todo esto hace al ser humano un ser humano, ¿sí? Un ser humano que tiene vida. Ahora, en relación a los niveles, ustedes saben que tenemos 6 niveles. Nivel químico, el nivel más básico de todo, que hace referencia a los átomos, a las moléculas. Ahí se los puse entre paréntesis, que ejemplos de átomos, ejemplos de moléculas, pero esto ustedes lo dominan mejor que yo. Segundo nivel celular, que es básicamente la suma de estos átomos y moléculas. Nivel tisular, los tejidos, tisular hace referencia a tejido siempre. Y nada, comprende a los tejidos, está constituido por un grupo de células. Entonces, esto es como una pirámide, una cosa va armando a la otra y a la otra y a la otra. Nivel químico está en la base y luego la que sigue más arriba, el nivel celular. Luego está más arriba el nivel tisular, que está formado por la base de abajo, que vienen a ser las células. Subimos un escalón y tenemos al nivel orgánico, que está constituido, formado por órganos, que un órgano es una composición de varios tejidos. Lo que veníamos hablando, que los tejidos están constituidos o compuestos por varias células. Y así sucesivamente, se entiende, ¿sí? Químico, celular, tisular, oístico, que es lo mismo. A veces el doctor siempre para confundir le gusta hacer estas cosas. Tisular, oístico es lo mismo. Nivel orgánico, órganos. Nivel de sistemas y aparatos, ya vamos subiendo la pirámide. Está compuesto por varios órganos que tienen una función en común. Ahí entra los sistemas, por ejemplo, el sistema reproductor, el sistema, ¿qué más? El sistema digestivo, el sistema respiratorio. Entonces, son órganos específicamente que tienen una función en común, ¿sí? El nivel del organismo, que es en la punta de la pirámide, que básicamente incluye todo. Todas las partes del cuerpo forman un individuo.
¿Qué es lo que pregunta de acá? El nivel químico y el nivel tisular o hístico, o sea, ¿a qué hace referencia? Pero está claro, ahí se los marqué, ¿sí? Acá tenemos a la célula con sus diferentes partes que nos interesa saber, no todas las partes, sino lo que más pregunta. Esto es algo que igual ustedes ya lo saben, lo dominan y espero que se acuerden. Básicamente, si no se acuerdan o no lo estudiaron en su momento, estudien sobre todo lo que está marcado con amarillo, ¿sí? Tenemos muchos órganos, organelas dentro de la célula. Tenemos el retículo endoplasmático, que es liso y rugoso. Tenemos el aparato de Golgi, tenemos las mitocondrias, los lisosomas, los peroxisomas, centriolos, nucleolo y cromatina. Todo esto está dentro de la célula, ¿ok? Ahora, eh, cada organela tiene una función específica y propia de esa organela. O sea, nadie va a compartir una función que hace la otra organela. Son cosas propias. Por eso es que se hacen preguntas de exámenes porque es una función única de esa organela, no lo hace nadie más. Por ejemplo, las mitocondrias es el lugar donde se forma la energía, el ATP, que es la energía de toda la célula, el motor, la gasolina, ¿sí? En ningún otro lugar se forma ATP, o sea, la única que forma siempre su función es la mitocondria. Y hay enfermedades también que están relacionadas cuando esto se ve afectado. Entonces es importante saber que no hay otra organela que cumpla esta función. ¿Quién se encarga de sintetizar, de formar los hidratos de carbono? El aparato de Golgi, la única, nadie más, nadie comparte esta función. Los lisosomas contienen enzimas que son dos, la hidrolasa y la proteasa, que van a ayudar a digerir, a como descomponer las sustancias ingeridas, ¿sí? Básicamente todo lo que termina en asa, entre comillas, o sea, las terminaciones que terminan en asa, hace referencia a una enzima, ¿ok? Esto les... Pero acuérdense de eso, los lisosomas contienen las enzimas. Bien, vamos a los peroxisomas. Los peroxisomas contienen a las oxidasas, específicamente oxidasa, o sea, es un tipo de enzima también, pero específica para la detoxificación celular, como para limpiar, digamos. Esas oxidasas son dos, la oxidasa y la catalasa. Acuérdense de eso, oxidasa y catalasa, o sea, no hay más. Centriolos, que la función es la división celular, el nucleolo, esto fue pregunta de examen también, esto hay que marcarlo con amarillo, contiene proteínas y ácido ribonucleico y ayuda en la formación de los ribosomas, fue una pregunta de examen, no recuerdo de qué año, estaba revisándolo hoy, y lo quería marcar con amarillo, ahí lo marco para luego también pasarles a ustedes. Mm, Vamos a marcarlo. Ups, bueno, no pasa nada. Luego lo marco. El nucleolo va a tener esa función de formar a los ribosomas. Pregunta de examen, chicos. El nucleolo, no el núcleo, el nucleolo. La cromatina, que es lo que está adentro del nucleolo, contiene el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y las proteínas. Bueno, de todo este cuadrito que tengo que saber, lo que está marcado con amarillo, ¿sí? Casi nunca preguntó los centriolos, cromatina tampoco. Lo que más preguntó es lo que está marcado con amarillo y lo que les digo del nucleolo. ¿Quién o cuál es la organela que se encarga de la formación de los ribosomas? No hay dos, no hay tres, solo es una a cargo de una función específica y ya, y es el nucleolo. ¿Quién está a cargo? Esto es muy importante, las mitocondrias. Y si yo fuera su docente, preguntaría o mitocondrias o nucleolo. Más que aparato de Golgi, lisosomas, peroxisomas,
me parece muy importante, marquen con un asterisco, mitocondrias, muy importante, y el nucleolo, que es muy importante, estas dos. Y bueno, el medio interno y homeostasis. Ustedes saben que nosotros estamos compuestos de líquido. De hecho, el 60% de nuestro cuerpo es agua, ¿sí? Y mm, esa agua hay que clasificarla y dividirla porque la mayor cantidad de agua, o sea, de este 60%, o sea, de nuestro 100%, 60% es agua. Bueno, de ese 60%, el 40% del agua está ubicada, localizada dentro de las células. Qué interesante, ¿no? Y fuera de las células, solo el 20%. Yo me acuerdo que cuando estudiaba esto, cuando estaba en la universidad, siempre pensé que era lo contrario. Y es una pregunta de examen, una pregunta que también me preguntaron a mí. ¿Dónde está ubicada, localizada la mayor cantidad de agua? Uno diría fuera de las células, pero no, es dentro de las células. El líquido intracelular equivale al 40% del agua total, ¿sí? Y el extracelular solo el 20%. Entonces nuestras células están llenas de agua. Ahora, el líquido intracelular ahí muere, o sea, dentro de la célula y ya. Este líquido extracelular, o sea, fuera de la célula, pero ¿dónde? ¿Dónde está este 20%? Bueno, este 20% se va al líquido intersticial, que es ese líquido que está ahí entre las células, al plasma, que forma parte de la sangre, un 4% se va al plasma, y un 3% se va al líquido transcelular o también llamado tercer espacio, que es este lugar donde tenemos este líquido, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, el líquido de las articulaciones, nosotros tenemos líquido en las articulaciones, muy poquito, muy poquito, o sea, el 1%, pero tenemos líquido ahí. También hace referencia al líquido cefalorraquídeo, como les decía, líquido de la médula. Entonces, bueno, ¿qué tengo que saber de todo este cuadro? Ah, y esto de acá también. El medio interno, chicos, cuando les pregunten, esto igual seguramente les preguntaron, el medio interno hace referencia al líquido extracelular. Cuando hablamos de medio interno, inmediatamente ustedes tienen que pensar en líquido extracelular, o sea, en estos tres de acá. De nuevo, del 100% de nuestro cuerpo, 60% está compuesta de agua. De ese 60%, el 40% que yo no lo crea está dentro de la célula y ahí muere. El 20%, ese pequeño porcentaje, es líquido extracelular, fuera de la célula. De ese 20%, el 15%, el 4% y el 1%, ¿cómo se dividen? ¿Qué es lo que no tienen que olvidar de hoy, de esta clase? Es que el líquido transcelular, o también llamado tercer espacio, que es que representa el 1% de este 20%, ¿sí? Este líquido transcelular está ubicada dentro de la clasificación del líquido extracelular. Eso, no se olviden. Bueno, si les pregunta cuál es la representación o el porcentaje del agua en el medio interno, es lo mismo que les estaría preguntando cuál es el porcentaje del agua en el líquido extracelular. Y ahí ustedes qué tienen que marcar, el 20%. No confundan, líquido intracelular no es lo mismo que medio interno, ¿sí? El medio interno es lo que está afuera de la célula. Medio interno es igual al líquido extracelular, ¿ok? Lo que está con amarillo, chicos, es lo que ha preguntado el autor y por eso les decía que me pasen los exámenes que tengan, porque suele repetir algunas preguntas del primer, del segundo y del tercer parcial. Y a veces uno está como que, bueno, el primero ya fue y no quieren saber más, pero llegan al final y se repite la misma pregunta que ustedes se equivocaron o que no sabían qué colocar en el primer parcial. Y luego dicen, pucha, era que revise, otra vez volvió a preguntar lo mismo, otra vez no sé la respuesta.
Entonces, ahora los vamos a resolver obviamente estos días. Pero bueno, igual si ustedes se acuerdan de una pregunta que no sabían qué era, es el momento para repasar y cuando lean, nuevamente recalque, anoten, subrayen, memoricen, repitan la respuesta, ¿sí? Porque sí ha pasado que ha repetido preguntas, o sea, de su propio año de ustedes, pero del primer, del segundo, saca unas cuantas de una, de otra. Así que bueno, de los errores se aprende, ¿sí? Ahora, esto de acá no me parece tan importante. Vamos a pasar. Esto de acá altera la homeostasis, o sea, para su examen final, digo, ¿no? ¿Cuáles son los factores que alteran la homeostasis? La homeostasis, ustedes saben que es el equilibrio interno. Nuestro cuerpo, nuestros órganos están destinados a que todo esté bajo control, a que todo esté en equilibrio, en homeostasis. O sea, homeostasis igual a equilibrio, imagínense eso. ¿Qué altera la homeostasis? ¿Qué altera el equilibrio en mi ser, dentro de mi ser? Los estímulos externos, lo de afuera, también los internos, alguna enfermedad, ¿no? El estrés psicológico también. Me acuerdo que una vez preguntó esto el doc, y muchos marcaron que este era incorrecto, pero en realidad era correcto, por eso lo coloqué. Siguiente, sistema de control homeostático. ¿Cómo se controla este equilibrio dentro de mi cuerpo? O sea, ¿quién lo controla? Todos mis órganos, las funciones de las células, ¿quién se hace cargo? ¿Quién se hace responsable? Bueno, tenemos 4 sistemas que se encargan de controlar que todo esté bajo equilibrio, ¿sí? Primero tenemos el estímulo, tenemos receptores en nuestro cuerpo que van a recibir ese estímulo, ya sea de afuera, de adentro. Ese estímulo que uno recibe por el receptor que se encarga de recibir, em, se encarga de llevar el estímulo al centro integrador, controlador que está eh, en nuestro cerebro. Y habíamos visto, ¿no? Con ustedes en el tercer parcial, el que se encargaba de las funciones superiores, ¿se acuerdan? Era la corteza, ¿no? Entonces, bueno, el centro integrador controlador lleva, o sea, este receptor lleva este estímulo y llega al centro integrador y posteriormente este ejerce una respuesta a través de un efector, ¿sí? Entonces tenemos estímulos internos, externos, tenemos receptores, tenemos un centro que integra, que se encarga de procesar, de controlar ese estímulo, eso que le está llegando de afuera o de adentro, y tenemos una respuesta, ¿ok? Entonces más o menos así se maneja nuestro cuerpo, porque todo esto hace que nuestro cuerpo esté en equilibrio, porque hay alguien que recibe, hay alguien que procesa la información y hay una respuesta. Entonces, listo. Bueno, con eso se va controlando nuestro cuerpo para llegar y para estar en homeostasis, en equilibrio. Entonces, hay dos sistemas importantes, importantes que se encargan del control homeostático. Es el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿sí? El sistema nervioso, que ustedes saben que trabaja con las señales nerviosas de una neurona a otra, a otra, a otra, o sea, los impulsos nerviosos, produce cambios rápidos, ¿ok? El sistema endocrino, que trabaja con las hormonas, como habíamos visto en el tercer parcial, se encarga más de regular nuestro cuerpo, pero a través de hormonas, que son llamados reguladores químicos. Endocrino, inmediatamente en su cabeza tiene que sonar a hormonas, ¿sí? Un montón de hormonas que ya habíamos visto, ¿verdad? De la adenohipófisis, de la neurohipófisis, etcétera. Ahora, em, diferencia, o sea, el sistema nervioso a través de estos impulsos actúa rápido, produce cambios rápidos, mientras que el sistema endocrino, los cambios son más lentos, porque las hormonas tienen que viajar por la sangre, llegar a su destino y dar una respuesta. Mientras que el sistema nervioso
trae respuestas más rápidas, los cambios son más rápidos, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que saber? Con qué trabaja el sistema nervioso, con impulsos nerviosos y produce cambios rápidos. El sistema endocrino con hormonas y produce cambios lentos. ¿Cuáles son los sistemas que se encargan de controlar la homeostasis? Son dos. Chicos, se ve y se escucha bien, ¿no? Ok, bueno, seguimos. Entonces, el control homeostático, eso, dos sistemas, no hay más, sistema nervioso y endocrino. ¿Qué pasa si esto no se controla? ¿Qué pasa si mi sistema nervioso está fallando, si mi sistema endocrino no está produciendo las hormonas que tiene que producir? Ocurren enfermedades, trastornos, patologías. Enfermedades, patología, lo mismo, invalidez o muerte, ¿sí? Necesitamos que todo esté en equilibrio y para eso Dios nos ha creado nuestros órganos con una función específica, ¿sí? Para ayudar a esto. Ahora, del transporte de membrana, que tenemos que saber, el transporte por la membrana puede ser un transporte activo, un transporte pasivo. Como su nombre lo dice, el transporte activo es en contra del gradiente y como es un transporte activo necesita el consumo de ATP, que hemos dicho que el ATP es energía. ¿Dónde se producía? En las mitocondrias, ¿sí? Entonces, el transporte activo va en contra del gradiente. ¿Y esto qué quiere decir en contra del gradiente? Nosotros tenemos, normalmente, tenemos un gradiente de concentración que es que para que todo se mantenga en equilibrio, este gradiente de concentración se maneja así. Donde hay muy poco, tiene que llegar, por ejemplo, los iones, hablando específicamente de las células y del transporte, los iones o el agua también. Si dentro de la célula hay muy pocos iones y fuera hay muchos iones, se produce un transporte por em, a favor del gradiente, ¿sí? Como que hay un gradiente que puede ser en contra o a favor. Pero, ¿qué quiere decir esto del gradiente? Que estos iones que están dentro o fuera de la célula pasan a localizarse adentro o afuera. Si dentro de mi célula hay muy pocos iones y afuera hay un montón, lo que está afuera va a entrar. Y si tenemos a lo revés, o sea que si dentro de la célula hay un montón de iones, estos iones tienen que salir y sale como a favor, o sea, sale por, por un gradiente natural, o sea, no hay una fuerza, no hay consumo de energía, no hay consumo de ATP. Si se corta la llamada, voy a volver a crear otro mito. Pero básicamente lo que quiere decir en contra o a favor del gradiente es eso, que donde hay algo que tiene mayor concentración y del otro lado menor concentración, ya sea agua o células, esto tiene que equilibrarse. Y donde haya mucho, va a salir solito hacia donde hay poco para estar en equilibrio, para que nuestro cuerpo, nuestras células estén en homeostasis. Bueno, para que esto suceda hay un transporte, porque tenemos nuestra célula, que nuestra célula está rodeada de una membrana plasmática, que es la pared. Y por la pared sucede este transporte a través de la pared. Puede ser un transporte pasivo o un transporte activo. El transporte pasivo es a favor del gradiente, lo que les decía. Donde hay mucho va a ir hacia donde hay poco.
Este transporte pasivo, al ser pasivo, no necesita energía, no necesita ATP. Este transporte pasivo puede ser clasificada en tres transportes. La difusión simple, la facilitada y la ósmosis, ¿sí? Mientras que el transporte activo tiene dos clasificaciones, el transporte activo primario y secundario, o sea, no se pueden confundir, son cosas diferentes. Bueno, dentro del transporte pasivo que no necesita energía, tenemos a la difusión simple, que es el paso de los iones y las moléculas. Pasan. Hay iones y moléculas, no todas, hay algunas que pasan sin necesidad de alguna compuerta, sin necesidad de algún receptor, porque chicos, en la célula, que está rodeada de una membrana alrededor, en la membrana, que es una pared, imagínense que es una muralla, y que esta muralla, que esta pared tenga puertas, tenga ventanas, que van a ser como los receptores por donde van a entrar y salir las moléculas. Pero por la difusión simple, es como que hay moléculas y hay iones que son tan livianos que no necesitan entrar por una puerta y una ventana. Es como si fueran fantasmas. Entran así nomás, traspasan la pared, traspasan la muralla, sin necesidad de energía, sin necesidad de pasar por alguna proteína transportadora o algún receptor. Esa es la difusión simple. Por eso es simple, porque pasan, son moléculas e iones livianos y pasan así como fantasma, pasan y traspasan esta pared. Ahora, la difusión facilitada usa proteínas transportadoras. ¿Qué quiere decir esto? En la membrana, imagínense en su cabeza una célula que tiene una membrana, imagínense que la membrana es como una pared que está llena de construida de varios ladrillos. Entonces, esta muralla, esta pared tiene proteínas transportadoras. Imagínense como las puertas, digamos, tiene varias puertas que son las proteínas que van a ayudar a transportar. Pero para algunas moléculas, por ejemplo, para la glucosa, los aminoácidos, no todos los iones y no todas las moléculas van a necesitar estas proteínas transportadoras, pero estas sí, la glucosa, los aminoácidos y los ácidos grasos, para entrar y para salir de la célula necesitan una proteína transportadora. Entonces, la difusión facilitada usa proteínas transportadoras. ¿Qué es lo que tengo que saber? Que la difusión facilitada usa este medio, este método, este medio de transporte para ciertas sustancias. Más que saber esto de acá, tienen que saber esto. ¿Cuál es la herramienta? ¿Qué es lo que usa la difusión facilitada? Ahora, ¿qué es la ósmosis? Es el paso del agua, específicamente el agua, chicos, no estamos hablando de iones ni de moléculas. El agua es el paso del agua de menor concentración a mayor concentración, es lo que les decía. Por eso es pasivo. Si dentro de la célula hay, o sea, normalmente lo que les acabo de decir es que hay mucha agua, ¿verdad? El 40% está dentro de la célula. Pero si hay más del 40%, o sea, si hay demasiada agua dentro de la célula, tu cuerpo, a través de los reguladores que hemos dicho que eran los del sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿verdad? A través de estos sistemas va a decir, ay, no, esa célula está muy gorda, tiene mucha agua dentro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ósmosis. Hay que sacar que por sí sola salga el agua hacia afuera. O sea, tiene que tener el 40%, pero no más de eso. Tiene que tener agua, pero tampoco tanta. O sea, hay un control, hay un límite, hay un valor, un porcentaje para cada cosa. Y cuando eso pasa su valor, ahí es cuando actúan los reguladores, los sistemas de control, que son el sistema nervioso y el sistema endocrino. O sea, ahí empiezan las señales nerviosas, ahí empiezan a salir hormonas y van por la sangre a regular todo eso, ¿ok? Entonces, ese es el transporte pasivo. El transporte activo, lo que ya les dije, activo requiere ATP. Repito nuevamente, el ATP es producido por las mitocondrias. Este transporte activo va en contra del gradiente de concentración. ¿Quiénes usan este transporte activo? No usan todas, o sea,
hay ciertas moléculas y ciertos iones. El sodio, que son electrolitos, sodio, potasio, cloro, calcio, bla, 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 usan este transporte activo, que puede ser primario y puede ser secundario. El transporte activo primario usa como herramienta a las bombas, ¿sí? Entonces, en esta muralla que hemos dicho que está llena de ladrillos, imagínense, hay bombas que analógicamente, como para que ustedes se imaginan y lo entienden, pueden ser las como ventanas, ¿sí? Que es solo transporte activo primario. O sea que estas bombas es como que va a haber una ventana para cada cosa. Hay bombas específicamente de sodio y potasio. O sea, no puede pasar nadie más, solo el sodio y potasio. Hacen un cambio de afuera adentro, sodio y potasio. Es como solo la ventanita de sodio y potasio. La otra ventana es el transporte para calcio. Entra y sale el calcio por ahí. No puede entrar por la puerta, no puede entrar como un fantasma. Tiene que entrar por esa ventana que es específicamente de calcio. Es una bomba de calcio. Sí, es una puerta que se abre y que se cierra, pero solo para el calcio. Entonces, estas bombas hacen referencia al transporte activo primario. Y el transporte activo secundario, eh, esto casi nunca lo ha preguntado, pero bueno, eso usa el transporte, el cotransporte y el contratransporte. No entremos en detalles porque se van a confundir. Creo que hasta ahí más o menos se entendió, ¿sí? Lo que está en amarillo, chicos, es lo que preguntó. ¿Qué les podría preguntar? ¿Qué transporte por la membrana requiere consumo de ATP? Inciso A, difusión simple. Inciso B, difusión facilitada. Inciso C, ósmosis. Inciso D, transporte activo primario. ¿Qué marcan ahí? Transporte activo primario. Esa es la respuesta. La que usa ATP. ¿Ok? ¿Y qué va a encontrar el gradiente? Otra pregunta. ¿Qué tipo de transporte usa proteínas transportadoras? Difusión simple A, inciso B, ósmosis, inciso D, transporte activo primario, inciso C, difusión facilitada, inciso D, transporte activo secundario. ¿Qué tienen que marcar? Difusión facilitada. Usa proteínas transportadoras. Nadie más lo usa, ¿sí? No sé si quedó claro, espero que sí. Bueno, acá lo mismo lo que les decía, pero para que se les quede. Entonces, nuevamente, mecanismos de transporte de todo en general. Tenemos dos tipos, transporte pasivo y activo. El pasivo hemos dicho que son dos, difusión simple, ósmosis y difusión facilitada. Difusión simple, entran y salen como fantasmas por la pared. Ósmosis habla del agua específicamente. Si hay poca agua, entra más agua. Si hay mucha agua, sale más agua. Difusión facilitada usa las proteínas, no se olviden, proteínas transportadoras. Transporte activo, primario y secundario. El primario usa las bombas, ¿sí? Y el secundario, que no ha sido pregunta, pero básicamente el transporte activo, quédense con eso, que usa las bombas para cada tipo de ion. Ahora, estos mecanismos de transporte es específicamente para el transporte de moléculas de baja masa molecular, o sea, moléculas que pesen poquito, ¿sí? Ahora, las moléculas que tienen más masa molecular, que ustedes esto saben mejor que yo, que son más pesadas, se van a transportar a través de tres transportes: la endocitosis, la exocitosis y la transitosis. ¿Sí? Creo que lo tengo acá. Bueno, la endocitosis, que es esta de acá, básicamente pregunta más de la endo. Y en su clase, en sus exámenes, habla de endo y exo. El transporte por endocitosis. ¿Qué quiere decir endocitosis? Endo, que está permitiendo que estas moléculas que pesan más, que son más pesadas, tienen una elevada masa molecular, entren dentro de la célula. Y la exocitosis es un tipo de transporte
que permiten la salida de las moléculas que son más pesadas, ¿sí? Básicamente, esto yo lo entendí como si fueran, como si fueran carros, como si fuera un transporte como si fueran carritos, ¿sí? Porque lo que hace es que en ese carrito como que lo carga a la molécula y se lo lleva hasta la puerta y por ahí sale. Y una vez que esta molécula se acerca a la puerta, a la pared, a la membrana, nuevamente, para que entre dentro de la célula, viene el carrito y se lo lleva, se lo carga y se lo lleva hasta donde lo tiene que llevar, dependiendo qué tipo de molécula es, si tiene que ir al núcleo, al nucleolo, am, etcétera, ¿sí? Entonces, para transportar moléculas pesadas de elevada masa molecular, usamos dos transportes. La endocitosis, que es para meter, para que entren las moléculas, y exocitosis para que salgan, ¿sí? La endocitosis tenemos tres tipos, tres clasificaciones: pinocitosis, fagocitosis y por receptor. La pinocitosis va a transportar específicamente sustancias, partículas pequeñas líquidas, ¿sí? Específicamente. Y la fagocitosis va a permitir la entrada de sustancias sólidas más grandes. Y la clasificación del tipo por receptor, que estas son para moléculas ya mucho más grandes también, que hace referencia a los receptores que hay en la membrana, que son receptores específicos para esa molécula que es muy grande. Conclusión. De nuevo, mecanismo de transporte. La célula tiene su membrana. Por la membrana tienen que entrar y salir las moléculas. Estas moléculas pueden ser pesadas o livianas. Ay, pensé que se había cortado. Las moléculas livianas se van a transportar o por transporte pasivo o por transporte activo. Las moléculas pesadas, gordas, necesitan transportarse si van a salir por exocitosis y si van a entrar por endocitosis. Ahora, si si esta molécula que va a entrar es pequeña y es líquida, el mecanismo, el transporte va a ser o se va a llamar pinocitosis. Pero si es una cosa grande, una molécula grande, se va a transportar a través de la fagocitosis, ¿sí? A veces hay un chiste que hacían en la universidad, tipo, vamos a fagocitar, o sea, vamos a comer como a la hora del almuerzo, vamos a fagocitar, vamos a comer, como para que se acuerden tal vez esto de fagocitosis, ¿sí? Que mete dentro de la célula sustancias sólidas grandes. Miren la diferencia, pequeñas líquidas y sólidas grandes. Y por receptores esto no ha sido preguntado. Bueno, espero que se haya entendido. Ahora vamos con esto de acá. Los factores que influyen en la difusión de sustancias.